estáis? Hoy quiero enseñaros a hacer un cuello sencillo en punto brioche y en redondo. Como veis, yo voy a utilizar la Drops Nepal y estas son las características. Os las enseño por si tenéis alguna otra lana que queréis utilizar y sepáis que con estos dos ovillos simplemente vamos a poder completar nuestro cuello. Vamos a comenzar con una aguja del número 5. Pero luego vamos a cambiar la aguja a un 4,5, ya que el punto brioche es muy elástico y se estira mucho, entonces es conveniente hacerlo con una aguja un poquito más apretada. Si veis que la aguja del 5 aún os sigue quedando muy apretado, pues podéis usar la aguja del 5,5. Bien, vamos a comenzar. Mi color principal va a ser el más oscuro, este verde. Entonces con él y con la aguja del 5, como antes dije, voy a montar 74 puntos. Recordar que yo para comenzar a montar los puntos y saber cuánto hilo corto tengo que dejar, enrollo primero 10 veces en la aguja, ¿veis? Sin dejar apenas sobrante, y sé que con este trocito me van a salir 10 puntos. Entonces hago 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y como son 74 le voy a dar 80, un poquito de más, aunque ya sabemos que si lo hacemos bien nos va a sobrar hilo. Voy a hacer un nudo corredizo justo donde me tocó los 80 puntos. Lo meto en la aguja y antes de comenzar a montar compruebo que el hilo corto quede hacia mí. De esa manera voy a utilizar menos hilo. Aprieto el punto, cojo las dos hebras con las dos manos y metemos estos dos dedos en la misma dirección, ¿veis? En la misma dirección. Veis que los dos dedos entran y salen por el mismo sitio y formamos una especie de tirachinas, ¿veis? Entonces vamos a la base del dedo gordo, pasamos la aguja por aquí y vamos a coger la hebra del índice de arriba abajo, así. Vamos a repetirlo. Voy a levantar un poquito la cámara porque me queda muy pegada y no me deja movimiento. Ahí está. Estamos en esta posición, pasamos la aguja de la base del dedo gordo, o sea, de abajo hacia arriba, y cogemos la hebra del índice de arriba abajo y pasamos por donde inicialmente pasó la aguja, ¿veis? Sin soltar el hilo, con el dedo gordo volvemos a apretar y colocamos en la posición inicial. Al principio parece un poquito difícil, pero una vez que le cojamos el tranganillo ya lo hacemos. Como veis aquí ya tengo mis 74 puntos montados y voy a unir esta vuelta. Como aún mi cable me queda un poco largo, lo que voy a hacer es repartir los puntos más o menos a la mitad, ya no los voy a ni contar, y voy a quitar el cable por en medio de unos puntos. ¿Veis? Y acerco esos puntos
a la aguja. Aquí tendríamos dividido los dos puntos. Lo que tenemos que procurar en este momento es que no se nos gire los puntos aquí. ¿Veis? Que quede la base de montaje toda hacia el mismo lado, que no nos quede retorcida, porque si no tendríamos problemas luego. Una vez aquí, en esta posición, vamos a coger un marcador y lo colocamos aquí para saber dónde empieza y termina la vuelta. Y vamos a dar una vuelta del derecho. Vamos a hacer una vuelta del derecho recordando que no podemos retorcer los puntos de montaje. Como veis, estoy presumiendo de mi gatita Bitchwing, que me regaló Raquel en un amigo invisible con este bonito estuche que tengo mis agujas circulares todas y dos de ganchillo. Si queréis ver las cositas bonitas que hace esta chica, os dejaré el link abajo. Bueno, y después de presumir, vamos a hacer la vuelta del derecho. Como veis, aquí es donde quedamos, pinchando las agujas para comenzar nuestra vuelta del derecho. Una de las cosas que os recomiendo es fijaros si estáis utilizando el hilo corto o el hilo largo antes de comenzar, porque es una cosa que a mí me pasa un montón de veces y seguramente que a vosotras, y da muchísima rabia. Entonces vamos a comenzar a tejer esa primera vuelta del derecho. Una cosa que no os dije antes es que intentar no apretar los puntos, porque si no nos quedaría muy justo al comienzo de la labor y no quedaría bonito nuestro cuello. Vamos a hacer entonces entre 5 y 6 vueltas a punto jersey derecho. Es decir, que vamos a hacer siempre tejiendo del derecho las vueltas. Una vez que llegamos al marcador, volvemos a hacer del derecho. Mirad, aquí he llegado a donde yo había dividido. ¿Os recordáis? Había sacado el cable de aquí. Entonces, para seguir, ya que mi cable sigue siendo un poquito largo, ¿no veis? En este lado lo tengo así, lo que voy a hacer es, voy a tirar de este extremo, ¿veis? De aquí, y de esta manera me viene la aguja que no tiene la hebra, recordad que la aguja de la hebra es esta, y meto esos puntos que tengo en ese lado en la aguja, ¿veis? Una vez que los tenga aquí en la puntita, esta aguja la saco de todo. De esa manera me va a permitir mejor movimiento, perdón, pero es que me entraba ahí un estornudo. Bueno, y entonces seguimos de esta manera. Podemos seguir tejiendo nuestra vuelta del derecho. Aquí ya me estoy acercando al marcador, así que lo que tengo que hacer es tejer los últimos puntos que me quedan antes del marcador, pasar el marcador y no dar la vuelta, sino que seguir tejiendo hacia el mismo lado, ya que recordar que este cuello va en redondo. Y vamos a dar nuestra segunda vuelta. Bueno, aquí ya tenemos hechas, yo hice 6 vueltas. Creo que en el patrón que utilicé para hacer el taller de iniciación al punto brioche puse 4 vueltas, pero bueno, vosotras hacer las vueltas que queráis, ¿vale? En mi caso yo hice 6 vueltas para que esto me quedara un poquito más grande y una vez finalizado el cuello esto me enrollara un poquito más. Vale, vamos a seguir con el color principal, es decir, que aún no cambiamos el color, pero sí vamos a comenzar con la primera vuelta del punto brioche. Primero vamos a deslizar un punto y echar hebra.
Voy a hacerlo en los dos estilos, tanto continental como inglés, para aquellas personas que tejan de una manera o de la otra. Bien, vamos a deslizar un punto, pero antes de deslizar el punto, en la manera continental vamos a echar la hebra en la aguja derecha y deslizamos el siguiente punto como si lo fuéramos a tejer del revés, así. De esa manera, cuando vayamos a tejer el siguiente punto, como veis, esta hebra pasa por detrás del punto formando como un cuello o chal. Y ahora el siguiente punto lo vamos a tejer del derecho, es decir, que la hebra que tenemos en nuestro dedo de la mano izquierda no cambia de sentido y tejemos del derecho. Ahí está, vamos a volver a hacerlo otra vez. Subimos la hebra en la aguja derecha y deslizamos el punto. Y a continuación tejemos el punto del derecho. Bien, si estuviéramos en la manera inglesa, o sea, tejiendo el hilo que procede del ovillo con la mano derecha, vamos a subir la hebra como si fuéramos a tejer del revés y deslizamos el punto de la misma manera. Para tejer el punto del derecho vamos a dejar la hebra tal como está así y lo tejemos. Como veis, al tejerlo, la hebra queda por encima del punto formando el cuello o chal. Ahí está. Vamos a volver a hacerlo. Subimos la hebra, pasamos el punto y tejemos del derecho, dejando la hebra ahí arriba. ¿La veis? Y automáticamente en esta posición se coloca así. Vamos a seguir así toda esta primera vuelta de punto brioche. Ya estoy finalizando la vuelta y voy a terminar con un punto del derecho. ¿Veis? Ahí termino con el punto del derecho. Esta hebra que vemos la vamos a dejar en espera, ya que vamos a cambiar de color y lo dejamos colgado en la parte posterior de la labor, es decir, hacia atrás de nosotros, aquí. La dejamos. Pasamos el marcador y ahora vamos a comenzar con el cambio de vuelta. Digo, con el cambio de color, perdón. Vale, vamos a comenzar, como veis, tenemos cuando nos toca el siguiente punto con la hebra de la vuelta anterior y el punto, eso significa que estos dos puntos tenemos que tejerlos juntos. En la siguiente vuelta los vamos a tejer del revés. Formamos un pequeño bucle y lo tejemos. Y el hilo cortito, no lo dejéis muy corto porque si no se nos escapa, lo dejamos para atrás para que no nos moleste. Vale. Voy a comenzar primero con el método continental. Una vez que hagamos el primer punto brioche del revés, vamos a deslizar el siguiente punto. Vamos a deslizarlo de la siguiente manera. Subimos la hebra a la aguja derecha, como hicimos en la vuelta anterior, y pasamos el punto. Como el siguiente punto lo tenemos que tejer del revés, tenemos que volver a colocar la aguja encima el hilo encima de la aguja derecha para poder tejer del revés el siguiente punto. ¿Veis? Otra vez. Subimos la hebra y deslizamos el punto. Colocamos la hebra para poder tejer del revés los dos siguientes puntos, que son el chal, la hebra y el punto. Y lo tejemos juntos del revés. Vale. Se me pone este hilo por en el medio. Vale. Me acabo de dar cuenta que no he cambiado la aguja. En la anterior vuelta, en la vuelta que vamos a comenzar, la vuelta de brioche, deberíamos cambiar la aguja al 4,5 para que nos quede más apretado. Yo voy a seguir esta vuelta así y luego la voy a cambiar.
vamos a hacer esta explicación en la manera inglesa, con el hilo en la mano derecha. Así, con el hilo hacia arriba, como ya nos queda en el anterior punto, vamos a pasar el punto sin hacer como si lo fuéramos a tejer del revés. Y antes de tejer el siguiente punto del revés, porque si no nos quedaría la hebra por delante, vamos a dar un giro al hilo por encima de la aguja, de esta manera, ¿veis? Así queda la hebra encima del punto. Y tejemos el siguiente del revés. Volvemos a hacerlo, dejamos la hebra así y giramos y tejemos. Una vez más. Y tejemos. Y así repetimos toda la vuelta. Aquí estoy finalizando la vuelta, paso uno sin hacer, 2 puntos del revés y ahora el último punto antes del marcador me toca el punto sin hacer. Vale, aquí con este color, como el punto lo pasamos sin hacer para que la hebra no se nos deshaga y no nos perdamos, vamos a dejarlo en espera así. El hilo hacia adelante. Ahora pasamos el marcador y continuamos con el hilo principal. En mi caso es el color verde. Vale, si tuviéramos dudas de qué color nos toca, tenemos que ver las hebras de la vuelta siguiente de qué color son. Si son blancas, eso significa que nos toca el color verde. Si fueran verdes, nos tocaría tejer con el color blanco. Bueno, la siguiente vuelta tenemos que pasar primero el punto sin hacer. Acordamos, primero subimos la hebra, pasamos el punto sin hacer y el siguiente punto nos toca del derecho. ¿Veis? Es que se presenta ya del derecho, ¿lo veis ahí? Más adelante vais a ver, como cuando tejemos el elástico uno por uno, vamos a ver cómo se presentan los puntos. Pasamos el punto sin hacer con la hebra, acordamos que nos quede así y tejemos el siguiente del derecho. Subimos la hebra y pasamos el punto sin hacer y tejemos el siguiente del derecho. De la otra forma sería subimos la hebra primero, pasamos el punto sin hacer y tejemos el siguiente del derecho. ¿Veis cómo se gira ahí la hebra? Y la hebra queda por encima del punto. Subimos la hebra, pasamos y tejemos el siguiente del derecho. Ya se ve ahí cómo queda la hebra encima de ese punto. Volvemos otra vez. Y así toda la vuelta. Aquí ya estoy al final de la vuelta y el último punto me toca deslizarlo sin hacer con la hebra. Y recordar que aquí en este punto dejamos el hilo hacia adelante. Y ahora continuamos con el hilo verde. Igual que en la vuelta 7 sería. ¿Veis? Llegamos con el verde y pasamos el punto sin hacer. Dejaré las instrucciones totales, o sea, del patrón, vuelta por vuelta, en un link que habrá debajo del patrón, porque es simplemente seguir repitiendo estas dos últimas vueltas que acabamos de hacer. Mira, fijaros, aquí en este punto se me ha colado una hebra, se me ha caído, ¿veis? Para recuperar esta hebra, lo que tengo que hacer es levantarla. La cojo y la levanto. ¿Veis?
pero como no tiene que estar en esta dirección, sino que tiene que estar en el sentido contrario, paso este punto sin hacer, lo coloco, ya estoy al final de la vuelta y me toca el punto deslizado, entonces paso la hebra y paso el punto sin hacer. Y recordar que la hebra va a quedar hacia adelante para que no se nos deshaga ese cuellito que tiene ese punto. Vamos a continuar la siguiente vuelta con verde. Y estas dos últimas vueltas son las que vamos a repetir siempre en el cuello. El link del patrón completo lo dejaré a pie del vídeo para que podáis seguir las instrucciones paso a paso y escritas. Pasamos el punto sin hacer, dos juntos del derecho, o sea, dos juntos son con la hebra y el del derecho, pasamos un punto sin hacer y aquí nos hemos encontrado un punto que tenía que tener una hebra y es que la hebra está aquí, ¿la veis? Esta es la hebra del cuello. Bueno, para recuperarlo sin tener que deshacer, simplemente pasáis este punto sin hacer a la aguja derecha y vamos a levantar esta hebra y la pasamos hacia atrás de ese punto de esta manera. Volvemos a pasar los dos puntos a la aguja izquierda y ya tenemos colocada correctamente nuestra hebra como las demás, ¿veis? Y continuamos tejiendo el punto como nos toca. Y así se hace nuestro cuello sencillo a punto brioche que hicimos o comenzamos a hacer en nuestro taller de iniciación al brioche. Por cierto, como veis, a mí aquí ya el cable, como es de 60, es pequeñito, o sea, es apropiado para esta labor, me cubre toda la labor y no tengo ya que andar a sacar el cable, porque yo sé que mucha gente lo de sacar el cable, ponerlo, quitarlo, les cuesta. Pero con este cable más pequeño me es mucho más cómodo seguir tejiendo el cuello. Como veis, repitiendo las vueltas indicadas, llegamos a los 14 centímetros más o menos desde que empezamos el punto brioche. Dejo 14 porque veo que mi lana casi se está terminando, sobre todo la verde, que es con la que quiero terminar mi cuello. La blanca tengo un poquito más y es por eso por lo que ya he cambiado las agujas para hacer las 6 vueltas a punto jersey derecho. Si vosotros veis que os queda un poquito más de lana y lo queréis más largo, pues podéis darle un par de vueltas más. Entonces ahora termino mi vuelta. Procurar terminar con el hilo claro, con el que queda en el fondo, para continuar, en mi caso, con el verde. Pasamos el punto sin hacer, dejo la hebra aquí, después ya la remataré, y ahora sigo con el hilo verde, tejiendo toda la vuelta del derecho. Que no os pase como a mí y tejer estos dos puntos juntos del derecho, todos los puntos, y acordaros que estos van juntos. Vamos a hacer así 6
6 vueltas. 6 vueltas son las que hayáis decidido hacer al principio de la labor para que quede igual arriba que abajo. Voy a comenzar la vuelta número 6 del punto G6 derecho y ya voy a aprovechar a cerrar. Bueno, voy a sacar el marcador y voy a cerrar suavemente sin apretar. Tejo 2, tiro bien de esos puntos para que no queden apretados y lo cierro muy flojo. Vuelvo a tejer otra vez, tiro de esos puntos para que no queden apretados y cierro. Si veis que no sois capaces de hacer esto, cambiar otra vez de aguja a una mayor para que los puntos no queden apretados. No deben de quedar apretados, si no, pues a lo mejor no nos cabe por la cabeza. ¿Veis? Tiro un poquito de ellos y así me van quedando flojitos. Y vamos a hacer así con todos los puntos. Una vez que lleguemos al último punto, vamos a cortar. Y este hilo que nos queda aquí lo vamos a enhebrar a la aguja. Y vamos a rematar bien para que no nos quede este saltito, ¿veis? Entonces lo que voy a hacer es pasar la aguja, ¿veis? Este es el primer punto que cerramos, que se inclina así. Entonces voy a pasar la aguja por aquí. Y una vez que la tengo así, la vuelvo a pasar por donde inicialmente, ¿veis? Esta es la hebra por donde salía el hilo. Y así nos queda rematado perfectamente.